buenas tardes a todos y gracias por venir a escuchar a estas dos excelentes invitadas. Bueno, invitados somos todos, ¿no? Hace un año más o menos estuve hablando con ellas dos y con otras 7 científicas españolas que al final acabaron formando el libro Sabias, ¿no? Que, una de las ideas o de las ganas que teníamos de sacar este libro era que a veces cuando buscamos representantes o buscamos iconos de la ciencia en femenino, solemos tirar a mujeres de otros países, ¿no? Y de hace mucho tiempo, ¿no? Y esa distancia temporal y espacial hace parecer como que hay que ser una especie de superheroína, ¿no? Como Marie Curie o Rosalind Franklin para ser una excelente científica. Y lo que queríamos romper un poco era eso, ¿no? Y que las chicas y que cualquiera que quiera dedicarse a la ciencia pues tenga otros referentes más frescos de mujeres cercanas que han nacido y crecido en barrios como los nuestros, que han estudiado en universidades como las que nosotros hemos ido y que pese a todo, o a pesar de todo, o gracias a eso, han logrado pues ser dos de las científicas más potentes en sus respectivos campos. Entonces, la verdad es que para mí es más que un honor y un orgullo, es un disfrute estar aquí hablando con ellas un ratito. Y lo primero que quería preguntaros o hablar era sobre esta figura del referente, ¿no? Que siempre se trata en los programas de la mujer y la niña en ciencia. Quería saber si para vosotras era importante tener referentes femeninos, si los teníais cuando empezasteis o cuando decidisteis iniciaros en vuestro camino como científicas. En fin, y cómo lo veis ahora que realmente sois también referentes de alguna forma o que sois inspiradoras para mujeres jóvenes que quieran o que se están adentrando también en el camino como científicas. Bueno, yo quiero empezar dándote las gracias porque ese libro, bueno, pues es un regalo y es lo que hace que las jóvenes de ahora tengan referentes, porque tú los estás creando. ¿Sabes por qué? Nosotras lo hemos hablado antes y nosotros no tenemos la conciencia de haber tenido referentes, pero porque en aquellos momentos, bueno, primero había menos, porque no había masa crítica de mujeres que estudiaran, y eso es importante. Si no hay masa, de donde hay masa crítica sale. Si no hay masa crítica, pues puede haber individualidades como las que acabas de nombrar tú, ¿no? Pero ahora que empieza a haber más masa crítica, empiezan a haber muchas más mujeres científicas, pero si no se visibilizan, pues tampoco llegan al gran mundo. Y por eso tu libro Sabias es un regalo que nos has hecho a las 9. Yo supongo que estarás de acuerdo, porque es un regalo porque haces que la gente sepa que hay mujeres que somos normales, pero que trabajamos y que lo que hacemos, pues la sociedad lo considera, la sociedad científica internacional lo considera importante. Y estamos dentro de esa sociedad científica internacional. Y eso sería igual, pero si no hay alguien como tú que lo pone en un libro y que lo divulga, pues la gente no se entera, porque solo se enteran los que están dentro de esa área científica en particular. No sé si tú estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la labor fundamental de divulgación que has hecho poniendo de manifiesto que los referentes no tienen que venir de hace 3 siglos ni del extranjero, ¿no? Sino que se hace ciencia muy potente en España, que está liderada por mujeres, que somos personas normales, que no sé, o sea, yo recuerdo, o sea, cuando nos preguntabas por referentes antes, yo siempre he dicho que en ciencia los referentes a veces hacen más daño que ayudan, porque cuando de niña o de adolescente o cuando te metes en una carrera de ciencias te enseñan a Caroline Herschel o a mujeres con las que no te identificas, o sea, dices, si yo no tengo esa pinta, si yo no llevo cofias, si yo no pertenezco a ese mundo, ¿no?, del pasado, ¿cómo voy a estudiar esto si además veo que no pertenezco porque los números no dan? O sea, porque somos muy poquitas en clase, porque ves que no encajas muchas veces en un entorno que está muy masculinizados, porque la ciencia está muy masculinizada. Entonces, pues yo creo que la labor que haces, como ha dicho María, de poner de manifiesto que estamos aquí, que existimos, que somos normales, que hemos estudiado en el colegio de la vuelta de la esquina o que venimos de ciudades pequeñas y que hemos llegado a la cima de nuestras profesiones. Entonces es importante, ¿no?, que haya
yo no me considero referente, pero no sé, porque también nos da un ataque de humildad decir, pero sí que es verdad que formamos parte de un entorno científico internacional y que se nos tiene en cuenta. O sea... Os quería preguntar también qué os parecen los programas que se hacen, porque evidentemente es necesario, por supuesto, invertir en estimular la carrera científica de todos y especialmente de aquella parte de la población que se ve menos representada, ¿no? Pero a veces me parece que las autoridades son como muy cómodas, os quiero decir, esta cosa de tú puedes ser científica si quieres, que eso está muy bien, pero uno de los grandes problemas es que hay una pérdida, ¿no? O sea, que tienes muchas chicas estudiando carreras de STEM, pero luego en algún momento acaban abandonando, ¿no? Y eso ya requiere otra mirada, más inversión, ver por qué gotea esa tubería, ¿no? Como se suele decir en inglés, la tubería que gotea. Y no sé si vosotras lo veis también, o sea, si ya está bien de una estrategia o hay que seguir manteniéndola o hay que seguir ampliándola y buscar también ese tipo de cosas, ¿no? Que la estabilidad, los sueldos, no poder tener una vida, digamos, más o menos cómoda o que dependa todo de tu vocación, ese tipo de cosas, al final es un disparo en el pie para lograr que haya tantas mujeres como debería, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras esto. Oh, ya, me he cedido en mi ¿Quieres parrafada. empezar tú o yo? Es un problema que no es fácil ni de abordar ni de solucionar, pero yo creo que el primer paso es identificar que tenemos un problema reteniendo talento femenino y talento de minorías. O sea, eso es una realidad en ciencia. Empiezan muchas mujeres en las carreras, a veces no empiezan muchas, y a medida que va avanzando en el sistema, pues existe el denominado techo de cristal, es real, está medido. Y yo creo que también el problema parte del mundo científico mismo. O sea, la ciencia en general se considera objetiva porque es objetiva. O sea, nosotros manejamos datos. Entonces, tú decirle a la comunidad científica que no está siendo objetiva a la hora de abordar el problema de las mujeres en ciencia, es como nuestros colegas muchas veces dicen, no, eso no es real, o sea, no es real. Y cuando enseñas los datos y dices, mira, es real. O sea, a las mujeres se las cita menos, a las mujeres participan menos cuando hay equipos grandes, participan menos en las publicaciones, no se les reconoce su trabajo. O sea, eso es real y se puede medir y hay estudios que lo miden. Entonces, acusar al objetivismo en persona, la racionalidad puesta como adalid, acusarla de falta de objetividad en determinadas cuestiones es difícil, ¿no? Aparte de que tenemos un problema en la sociedad también que los referentes, o sea, yo creo que muchas veces cuando pensamos en una figura de autoridad en ciencia, a todos automáticamente se nos viene a la cabeza un señor. Normalmente es blanco y normalmente tiene barba. Muy pocas veces se nos viene un referente femenino como mujer, a no ser que sea Marie Curie, pero ya hay más. Claro. ¿No? Entonces, hay problemas en la sociedad para identificar a mujeres como científicas, o sea, para que sean referentes, para que en las películas, en los cómics, o sea, yo creo que eso está cambiando. Pero, yo qué sé, o sea, a mí en las películas, por ejemplo, de James Bond, que veías hace años, ¿no? Que James Bond está encadenado al mástil y no puede hacer nada. Y de repente una rubia en bikini lo único que hace es gritar y dices, a ver, o sea, esos no son referentes femeninos. O sea, un referente femenino es una mujer que haga lo que tiene que hacer cuando necesita hacerlo. Es una mujer que es científica, que sea lo que quiera ser, da igual, ¿no? Lo mismo que un hombre puede ser lo que quiere ser, ¿no? Entonces, hay un problema gordo y poco a poco identificarlo. O sea, sí, yo no sigo. María. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero además yo creo que hay dos aspectos además que valorar. El primero es que hemos partido de un arranque muy malo, malísimo, porque es que las mujeres pues, no estudiaban, las mujeres no entraban en la universidad. Entonces, claro, ¿cómo vas a sacar referentes o cómo vas a sacar científicas de un mundo en el que la mujer no estudiaba? Eso se ha solucionado. Y eso, bueno, por ahí tenemos a Olivia, que seguro que va a ser un referente,
porque ya tiene antes que ella pues generaciones de mujeres de 30, 40, 50 años estupendas, magníficas y además que están vamos a nivel que no hay que preguntar si es hombre o mujer, están absolutamente a nivel. O sea, eso está fuera de toda duda. Por tanto, esta misma conversación dentro de unos años yo creo que sería muy distinta. Esa es la primera cosa, porque ahora ya tenemos masa crítica y de la masa crítica saldrán buenas científicas. Y luego sí que es verdad que todavía arrastramos, pues eso, por ejemplo, hay no sé qué, y si se puede, si la cosa está más o menos empatada entre un hombre y una mujer, muchas veces sale el hombre, muchas o casi todas. Y eso sí que es también una realidad. Por eso, bueno, pues se han hecho muchas acciones para que sea de mujeres, para que esas mujeres se puedan visibilizar. Porque a verlas hay, en minoría, pero a verlas hay. O sea que no sé si con eso te hemos contestado a tu pregunta. Bueno, yo creo que más o menos sí. Quería preguntaros también si vosotras, bueno, seguramente no hace falta presentación, pero María es autora de más de 800, creo, ¿no? Artículos científicos, ha dirigido muchísimos proyectos, tesis, ha recibido muchísimos premios, menos de los que merece, pero muchísimos. Eva ha descubierto tantos exoplanetas como artículos ha publicado María. No. Bueno, entre otros, Ni ¿no? mucho menos. Bueno, quiero decir que las dos tenéis una carrera científica envidiable, pero quería preguntaros si en algún momento de esta tuvisteis algún momento de crisis de fe o de, no sé, que todas estas circunstancias de las que estábamos hablando os empujaron a decir, ¿realmente debería estar aquí o debería buscar un empleo más cómodo en otro sitio donde me resulte más sencillo? Y tuvisteis que decir, bueno, no, tiro para adelante. Pues sí, yo lo he tenido 2 veces a lo largo de mi carrera. Y yo creo que le ha pasado a casi todas las mujeres. Mira, Kathleen Caricó, que como sabes es la de las vacunas del COVID, Sí, de ARN. de BioNTech, esta mujer a mí me ha tocado, bueno, yo la conozco personalmente y me ha tocado, bueno, pues evaluar su currículum en distintos momentos, ¿no? Y ella lo cuenta, que ella estuvo a punto de dejarlo también. Y era, bueno, esta mujer húngara saca fuerzas de donde no las tiene y dinero donde no los tiene, se va con su mujer, con su marido y su hija, y en el osito de peluche que tenía le abre la tripilla, mete el dinero que habían conseguido vendiendo el coche y se van a América. Y empieza una carrera que en principio parecía que funcionaba. Pero claro, en investigación los resultados no son inmediatos. Y como allí no eran inmediatos, pues lo que hicieron automáticamente fue decirle que o se fuera o que la rebajaban a un grado ínfimo con una cantidad de dinero que no podía aguantar su vida en América, ¿no? O sea, que lo pasó mal y estuvo a punto de dejarlo. Y, o sea, te quiero decir que yo creo, y a mí me ha pasado en 2 ocasiones, yo no por eso, sino pues porque yo tenía niños pequeños y en un momento dado, pues claro, lo que ganaba era, vamos, que me tenía que gastar más de lo que ganaba en buscar solución para los niños, ¿no? Te quiero decir que si lo miras en esos términos y en un momento, que yo no sé si tú eres más joven que yo, entonces a ti te pasaría menos, pero en un momento en donde tampoco teníamos aquí ni laboratorios, ni infraestructuras, ni nada que nos permitiera funcionar a nivel, o sea, que era un poco rutinario lo que hacíamos, pues yo sí estuve, ya te digo, en 2 ocasiones a punto. Y esto viene al hilo ahora de lo que te voy a contar. Ahora tenemos masa crítica, pero yo en el grupo de investigación que tengo la suerte de dirigir, he tenido en los últimos 4 años a 4 chicas con unos currículum magníficos que podrían aspirar y sin ninguna duda a ser primeras espadas en cualquier sitio, y algunas antes de hacer el doctorado, pero 2 de ellas después de hacer el doctorado, de repente, y eso es el por qué tiran para abajo, de repente deciden que hacen una oposición a profesor de instituto y dejan la investigación.
Claro, yo les llamé un día que me preguntaron cosas de esas, digo, quiero que me contéis la razón, porque claro, cuando estás que no sabes, no tienes mucha vocación, o estás en un sitio que no te gusta o tal, pero cuando todo eso a ellas les funcionaba de 10, ¿por qué de repente? Bueno, pues fue su elección personal. Conocieron a su pareja, decidieron tener niños, decidieron que, claro, ellas veían que los ejemplos que tenían nuestros no eran los mejores, o sea, que trabajamos muchas horas al día, ¿qué tal? Ya. Y entonces, bueno, pues claro, la vida tiene muchas cosas y por eso también el tema vocación es muy importante. Si tú no tienes una vocación a prueba de bombas, desde luego no puedes ser científico. Eso yo lo tengo muy claro. No sé si... Claro, pero no puede ser solo la vocación, ¿no? Quiero Claro, decir no, que... pero además es que también somos personas y también nos gustan hacer otras cosas y de hecho las hacemos. Pero a lo mejor los modelos de las personas que eligen otra cosa piensan que ellas quieren más de lo otro que de esto, ¿no? O sea, yo siempre digo que las cosas, los vasos tienen 100 centímetros cúbicos y tú los metes, eso hasta llegar a enrasar con lo que quieras. Y entonces, claro, es la proporción de lo que metes de cada cosa. Seguramente nosotros hacemos todo y metemos un poco de cada, pero metemos mucho de trabajo en la investigación. Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues a mí eso yo prefiero hacerlo al revés, ¿sabes? Ya. Y eso es elección. Ya. Y somos libres. Y por tanto, las mujeres tienen ahora la ventaja de estar formadas, pero además de poder elegir. ¿Tú, Eva, tuviste algún momento también de decir, ¿qué hago yo aquí? Sí, hay algún momento en tu vida que dices, yo aquí no pertenezco, ¿no? O sea, ¿yo qué hago aquí? Pero en mi caso la vocación pudo más que la precariedad, ¿no? O sea, porque yo he tenido la suerte de nunca estar en precario, porque siempre he conseguido contratos o permanentes o a largo plazo, tanto en España como en el extranjero, pero miras alrededor y no es el caso, ¿no? O sea, en ciencia hay muchísima precariedad. Yo a veces pongo el ejemplo de cuando los artistas, o sea, los músicos, los cantantes, hablan y les hacen entrevistas y les dicen ¿cómo es que te has dedicado a esto a pesar de lo difícil que es y tal? O sea, todo el mundo dice, porque es lo que me gusta, ¿no? Y nadie cuestiona que alguien pese a la precariedad siga decidiendo ser cantante, o sea, porque saben que en algún momento lo petarán, ¿no? Saben que en algún momento pueden conseguirlo, ¿no? En ciencia no existe el petarlo, o sea, en ciencia es pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, el resto de tu vida, ¿no? Entonces, y seguimos siendo profesiones muy vocacionales, entonces siempre hay un momento en el que dices, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, o sea, si la vida puede ser más fácil por aquí, ¿no? O sea, por ese otro camino. Pero sí que es verdad, otro dato, y quizás es una percepción personal, pero es una estadística personal. He visto más mujeres abandonar la carrera científica que hombres. Claro. Mujeres que tenían igual de vocación o más que los hombres. Y han sido siempre cuestiones personales de primar, decir, pues mi pareja, mi compañero ha conseguido una plaza aquí, pues decido dejarlo y seguirle, ¿no? Mientras que al revés se da menos veces y eso todavía sigue siendo una labor educacional y una labor social, o sea, no es una cuestión de que sea más natural asumirlo en una dirección que asumirla en la otra, ¿no? Debería ser igual de asumible en ambas direcciones si tiene que ocurrir. Lo ideal sería que no tenga que ocurrir, que ninguno de los dos tenga que abandonar su profesión por seguir al otro, ¿no? Pero ocurre y la realidad es que ocurre y que ocurre en mayor proporción que sean ellas en general las que deciden poner de lado su carrera porque se considera menos importante, porque se considera que, bueno, que es la de ellos a lo mejor la que tiene que tomar las prioridades y eso sigue ocurriendo. O sea, claro. hay muchas cosas por hacer. Sí que es verdad que hay muchas cosas que se han hecho y que funcionan mejor ahora que funcionaban antes, pero hay mucho trabajo por delante todavía. Sí. Antes has comentado, María, tus conversaciones con estas científicas jóvenes y me gustaría preguntarte si cuando logras llegar a un puesto relevante de dirigir un laboratorio, catedrática, si es difícil cambiar las cosas pese a estar arriba, ¿no? Si realmente, pese a tener tu voluntad y todo, los engranajes, especialmente en la universidad y en otras instituciones, están tan anquilosados que aunque tú digas,
me encantaría dejar un legado diferente, ¿no? Que fuera más fácil para estas científicas más jóvenes de lo que yo lo tuve. ¿Se puede o hace falta mucha gente queriendo hacer lo mismo para que algo cambie? Claro, yo lo he hecho siempre, desde que estaba en precario. Quiere decir que yo no he cambiado por ser catedrática. Soy igual e incluso dudé mucho si hacer la oposición de cátedra. Mucho. Porque yo estaba muy bien haciendo lo que estaba haciendo. O sea que no, que yo en ese aspecto siempre he trabajado de la misma forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso está cambiando. Yo creo que en ciencia no es lo mismo ahora que hace unos años, ¿verdad? En cuanto a oportunidades. Tú además piensas que ahora pues, todos los tribunales son paritarios, o sea que todo eso ha cambiado mucho. Claro. Yo creo que no. Y más que nada, en lo que estábamos comentando ahora, yo estuve hace un par de semanas en la entrega de los premios L'Oréal, Women in Science, que yo soy del jurado, y tuve la oportunidad de hablar con las 5 personas, las 5 chicas que lo sacaron, ¿no? Y ahí pues eran casos todas que sus parejas se habían acomodado a su carrera científica. Es verdad que es raro, pero las que lo tienen claro y con el claro tiran para adelante y sus parejas las apoyan, bueno, 5 premios, 5 mujeres estupendas. O sea que eso va cambiando, pero claro, muchas pues o no tienen la vocación tan fuerte o su pareja no está de acuerdo o su pareja tiene perspectivas mejores que las que puede tener ella y ahí está que tenga vocación o no. Son cosas, siempre aspectos personales, ¿no? Claro. Antes siempre se rompía por el mismo lado, ¿no? Como decía Eva, ¿no? Sí, pero ahora ya te digo, estas 5 mujeres y con niños, ¿eh? O sea, que no, sin renunciar a la maternidad. De hecho, una de ellas tenía ya un niño y iba con bombo que iba a tener el otro y tenía el premio. O sea, que eso ha cambiado. Y eso es porque también se han dado más facilidades que antes no se daban. Eso sin duda. Cada vez que son los premios Nobel, y bueno, ya ocurre menos, pero incluso hay todavía hace pocos años que son todos, casi el 90% son de hombres, ¿no? Y la explicación o la excusa que se suele dar es que, bueno, claro, es que esta gente ya hizo su carrera en los 70, en los 80, los están premiando ya ahora, y es que, claro, entonces no era así, pero como que, quiero decir, siguiendo este razonamiento, ya deberían haber muchos más premios. No sé si hay una traslación o si veis una traslación en que ya se esté reconociendo, pese a que de vez en cuando salgan Doudna, Charpentier y gente así, que es súper obvio, ¿no?, que tenían que premiarlos de alguna manera. Si hay una correlación ahí rápida o todavía cuesta mucho que tengan ese reconocimiento global o en otros grandes premios, porque el L'Oréal al final es un premio que está muy bien, pero es solo para mujeres. Pero no sé si en una competencia, digamos, más general, están teniendo la representación en premios que tienen en la ciencia. No sé si me Eso explico. es lo que me parece que en la primera pregunta ya lo hemos comentado, que de momento todavía cuando llega a la meta un hombre y una mujer, tiene muchas más papeletas de ganar el hombre que la mujer, sin duda. Sí, o sea, es así. El reconocimiento siempre se le da más al hombre porque se piensa que su trabajo merece más. O sea, las mujeres sufren de reconocimiento en ciencia. O sea, no se reconoce tanto su trabajo como o no se pone tanto en valor como se podría poner el de sus compañeros masculinos, ¿no? Entiendo. O sea, sí que hay una diferencia y está medida. O sea, no es que sea una percepción subjetiva, o sea, está medida. Entonces, claro. Por tirar un poco piedras contra mi propio tejado, pero cuando hice esta selección de 9 científicas para el libro, mucha gente me decía, ¿por qué estas 9, no? Porque no hay otras, que hay algunas que son más conocidas y tal, y yo siempre decía que primero puse las preguntas, ¿no?, y luego busqué el nombre que las pudiera responder. O sea, quiero decir, no puse como si hubiese dicho voy a hacer un libro de científicos y pongo Arzuaga, ¿no?, independientemente de lo que haga porque ella es famoso, sino que planteé cuáles son las grandes preguntas de la ciencia y de la tecnología y de la medicina ahora mismo y quién hay ahí española, científica, brillante, que pueda estar, ¿no? Y por eso estáis ahí también. Entonces, os quería preguntar
¿a quién echasteis en falta? Bueno, no que echaréis en falta, pero alguien, o si le queréis ponerlo de otra forma, presentarle al público otra científica que tuvierais, que tengáis en mente española y que os gustaría reconocer, porque a lo mejor la gente no la conoce tanto como podemos reconocer a científicos masculinos, ¿no? Que están siempre en la tele, etcétera, etcétera. Es que hay muchas, o sea, si empezamos a nombrar, o sea, hay muchísimas mujeres que están haciendo, por ejemplo, en astrofísica, o sea, podría empezar por una lista de nombres que es inacabable, ¿no? Mujeres que son referentes en sus áreas de estudio, pues ya, no sé, si te pones a pensar en agujeros negros, Montse Vilar, que está trabajando aquí, hay gente en Canarias que está trabajando en materia oscura, que son muy jóvenes y están haciendo trabajos excelentes, Cristina Ramos, o sea, hay muchas, o sea, no es una ni dos, o sea, somos muchas mujeres trabajando en astrofísica y haciendo trabajos que son de primer nivel, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo difícil es elegir, ¿no? O sea, es como si tirases una papeleta y dices, bueno, pues caí yo ahí, ¿no? Pero lo bueno es que hay muchas, ¿no? Claro. Sí, yo también opino lo mismo que tú y es muy complicado ahora decir un nombre porque te dejas otros, pero yo lo que sí que te prometo es reflexionar durante una semana, buscar y mandarte una lista. Porque ahora sí, bote pronto, te puedo decir una y Sí, está, ya. Sería injusto para las otras. ¿Por qué no me dijiste a mí? No sé si, bueno, nos quedan como 15 o 20 minutitos, pero no sé si alguno os apetece hacer alguna pregunta. ¿Sí? Adelante. Qué bien la gente que quiere preguntar, porque a veces cuando vas con estudiantes, ¿verdad? Hay que apuntarles con una pistola para que levanten ahora la no te mano. creas, ahora ya... ¿Sí? Yo ayer estuve en un instituto y, bueno, fue un aporreo, ¿eh? ¿Qué te preguntan los chavales? Pues de todo, porque yo les di la charla y entonces querían saber que cuándo iba a estar eso, que cómo lo hacía, que si lo podía ver en el laboratorio. O sea, no sé, según lo que sea, se les ocurren muchas cosas. Claro, que tú además haces cosas que, quiero decir, que no haces cosas tan en abstracto, sino muy aplicables para, ¿no? Exactamente. Y muy futuristas, está muy guay. Sí. Adelante. Quería preguntar, porque aquí en España, como tuvimos a los árabes, pues parece ser que gracias a ellos la mujer tiene, o sea, y todos tenemos dos apellidos, cosa que no pasa en otras culturas. Entonces, por ejemplo, en Francia, no sé si la mujer cuando se casa pasa a la señora de François. Entonces, aquí las referencias que hay a las científicas, pues ya es por su nombre y apellidos, aunque se pierda en la siguiente generación su apellido. Pero en otros países, ¿cómo se menciona en el ámbito científico si se pone la mujer de François o ellas adquieren el nombre suyo? Bueno, tú firmas con tus dos apellidos siempre, ¿verdad, María? Sí, yo siempre pongo, porque cuando firmamos para hacer cualquier publicación en el extranjero, en España no, pero en el extranjero, se pone siempre, el último que hay es el que, como te reconocen, ¿no? O sea, yo sería Regí. Y para ser Vallet tenía que no poner Regí, y entonces lo que yo he hecho ha sido poner un guión entre medias y soy Vallet Regí. Mi apellido en español no es compuesto, pero yo científicamente soy Vallet Regí porque yo siempre digo que tengo madre y que yo quería que mi madre figurara. Pero esa ha sido una cosa personal mía, ¿no? A mí mi madre siempre me echa en cara que la dejé fuera en mi... Yo no la dejé Siempre fuera. me lo echa en cara, pero se hacía muy largo, ¿no? Villaver sobrino ya era muy largo, ¿no? O sea, a mí me conocen por Villaver. Y cuando las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, se casan, adoptan el apellido del marido, ahora cada vez más están quedándose con el suyo propio si ya tienen un nombre en ciencia. Pero lo que se hace muchas veces es, en los sistemas de buscadores, ligan el apellido que adoptan nuevo al casarse con el que tenían de solteras. Entonces se pueden identificar por los dos nombres, pero sí que es verdad que es un problema porque de repente una persona que ya tiene un trabajo hecho con un nombre cambia de nombre y a veces se pierde un poco el rastro, ¿no? De quién es quien lo ha hecho. En eso vamos por delante los españoles. Sí. En eso Yo sí. conocí a una
a una chica en Estados Unidos y ella lo que hizo fue, claro, ella empezó siendo científica antes de casarse. Entonces lo que tenía como una especie de identidad dual se llamaba Emily White, era el nombre de su marido, pero luego tenía su nombre de soltera, lo usaba para los trabajos científicos. Su nombre artístico era... Sí, básicamente. Un comentario, porque habéis mencionado Claro. el ejemplo que tenemos siempre de Madame Curie. Ella no era Curie, es la primera, ¿no? Ella un apellido polaco, Sí. ¿no? Todo el mundo la conocemos como Madame Curie, ¿no? Un apellido completamente polaco, pero a casarse. Pero la otra pregunta es, vosotros dos sois un ejemplo de STEM, de carreras técnicas, pero llevamos unos años que en Occidente y en España en particular cada vez tenemos menos estudiantes, tanto chicos como chicas. En las carreras STEM en España, hace unos años llegamos a tener un 35% de chicas. Ahora estamos con un 24%. O sea, en la Universidad Española, el 55% de los estudiantes son chicos en la universidad. Pero en las carreras técnicas está bajando al 24%. Hay una escuela en Madrid que no llega al 10% del número de chicos. Ingeniería informática. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para incentivar no solamente a las chicas, sino también a los chicos, pero sobre todo a las chicas, para que estudien carreras técnicas? En todas a las otras carreras, vamos a decir, más de letras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué estamos fallando? Social, económico, político, familiar, es un problema que nos preocupa muchísimo. Como vosotros dos sois los dos ejemplos, ¿qué creéis que tenemos que hacer? No los hombres, ni las mujeres. No, todos. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Porque es un problema de la sociedad, y de la sociedad occidental, no de China, ni de India, ni de Sudamérica. ¿Qué tenemos que hacer? Vosotros que sois dos ejemplos. Yo he pensado mucho sobre el tema porque es un problema. O sea, realmente es un problema cuando pensamos que las carreras científicas son las que realmente son las carreras de futuro, donde hay más dinero, donde... Se cayó el micrófono. Se me oye igual, ¿no? Sí. Ahí no pasa. Y hay un problema cuando pensamos que las niñas a los 5 años ya... O sea, a los 5 años ya se piensan que ellas están menos capacitadas para una carrera de ciencias o para estudios de matemáticas, de física, de ingeniería, que un niño de 5 años. O sea, ya hay algo en la sociedad que les está haciendo pensar que eso ya no es para ellas. Y si ya pensamos que el futuro viene en las profesiones de este tipo y que va a haber una brecha salarial si las mujeres no acceden a ellas y que esa brecha salarial luego se traslade en una brecha social, tenemos un problema. ¿Cómo abordarlo? No lo sé, porque se están haciendo esfuerzos, o sea, ahora cada vez hay más concienciación de que hay mujeres científicas, de que la ciencia también es una carrera femenina, y sin embargo los números no cuadran. Por ejemplo, en matemáticas es brutal. O sea, hace unos años las matemáticas no era una carrera en la que faltasen mujeres. Dentro de las STEAM era el punto que se salía de la media, ¿no? Había más mujeres, casi, o sea, más o menos igual número de mujeres que hombres. ¿Qué ocurre? En el momento que las matemáticas empiezan a ser una carrera que da dinero, ya cae el número de mujeres, o sea, cae dinero o que aumenta el valor social de los estudios de matemáticas. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Sí, yo eso es otra cosa porque en otras cosas, por otras explicaciones, pero el de las matemáticas es una cosa absolutamente inexplicable, porque está demostrado que la mujer vale para matemáticas, que durante muchos años han sido mayoritarias, y ahora cuando realmente se ve que las matemáticas abren puertas diferentes a las que se podía imaginar, porque antes ¿por qué iban las chicas a matemáticas? Terminaban en institutos, daban clase en institutos, y ahora que con los números clausus, claro, hay un porcentaje, pues los chicos entran allí, pero ellos no van a los institutos. Eso a mí me gustaría también encontrar una explicación, porque de verdad es una situación que me indigna. Sí, efectivamente. Alguien me lo contó el otro día también, que la carrera la computación en general, hace muchas décadas, cuando era una cosa mucho más mecánica y de colocar tarjetas con agujeros,
era y mal pagado, por cierto, era un trabajo sobre todo femenino que hacían mujeres. Y ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando ya se ha convertido en algo prestigioso, que da pasta, etcétera, etcétera, digamos que los hombres han ido colonizando. No sé si es porque tenemos más, no es mi caso, ¿no? Pero tenemos más fijación con carreras que den dinero independientemente de que nos gusten o no, o no lo sé, si la parte de la docencia también, o de cuidar, no sé, odio estos clichés también, pero no sé si puede tener algún factor cultural o algo Claro, así. porque es que en este de las matemáticas, si realmente, o sea, la diferencia que hay entre los ejemplos de matemáticas a los de ingenierías, bueno, las ingenierías son difíciles, ahí siempre ha habido menos mujeres, pero es que en las matemáticas es justo a la inversa. Y eso es lo que es una cosa que cuesta entender, que cuesta buscar una explicación. Sí, yo también he estado dando clase años en la universidad y hay una diferencia brutal en cómo abordan las mujeres y los hombres el error, ¿no? O sea, la ciencia es algo que necesitas atreverte y necesitas prueba-error. Y, por ejemplo, a la hora de hacer preguntas, en general, los chicos en clase no dudan a la hora de preguntar. O sea, si tienen una duda, levantan la mano. Sin embargo, una mujer tiene que tener súper claro que lo que va a preguntar no es una estupidez antes de levantar la mano. Y eso es un problema muy gordo. Y no es un problema es un problema social. O sea, si las mujeres no se atreven, a poner voz a lo que las está quemando por dentro, no vamos a llegar nunca a una igualdad. Y simplemente preguntando, o sea, es algo tan tonto como preguntar, ¿no? O sea, ellas no preguntan, y lo he visto en clase durante años. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en un banco en el área de mercados, que es un área ultra especializada ahora en alguna de las disciplinas de las que ustedes están hablando, como es ingeniería y matemáticas, y corroboro lo que la profesora acaba de decir. En el entorno donde yo trabajo, la mayor parte de la gente es hombres, o somos hombres, y es cierto justo lo que usted acaba de decir. Es completamente inusual que en alguno de los entornos donde nosotros discutimos sobre planteamientos que el banco quiere tomar, posiciones de riesgos, etcétera, es rarísimo encontrar una mujer que pregunte cuando no tiene algo completamente claro. Pero cuando digo completamente claro es que pregunta sobre todo porque la dirección que está tomando la conversación es inadecuada. Si no, rara vez sucede. Pero, sin embargo, en el caso de los hombres debatimos y no es infrecuente de verdad que muchas de las cosas por las que preguntamos sean completamente erróneas. Pero lo que sucede, o sea, lo hablo por ponerlo en contexto profesional o fuera del ámbito más académico como es una universidad, también pasa, me temo. Sí, si tenemos en cuenta que la ciencia es explorar lo inexplorado, ¿no? Es abrir una puerta al conocimiento de algo que no existía y que necesitas atreverte. Y cuando las mujeres sistemáticamente a lo mejor no se atreven, pues porque socialmente o culturalmente nos educan y nos imponen que seamos comedidas, que nos callemos, que no expresemos nuestra opinión, que no preguntemos a no ser que no hagamos el ridículo. Entonces, eso lleva, por ejemplo, yo creo, a muchas mujeres a no sentirse cómodas, a lo mejor en entornos STEAM y en entornos que están muy masculinizados también en general, ¿no? Buenas tardes. Quisiera conocer para ustedes en la actualidad cómo ven la relación ciencia-literatura a nivel, digamos, educativo y a nivel de vida. Si en este momento en las carreras universitarias hay más materias que tienen que ver con humanidades o es estrictamente científico, y si de pronto ya después en el ejercicio profesional tienen algún deseo de irse también por el lado de las humanidades. Creo que hay que acabar de una vez por todas por la distinción entre ciencias, humanidades. Somos seres humanos y una persona que se dedica profesionalmente a la ciencia ha leído toda la literatura del mundo en general, y una persona que se dedica a las humanidades a lo mejor está aterrorizada con la ciencia, pero hay una divulgación fantástica que te la explica, y quien viva ahora mismo en el siglo XXI sin saber cuestiones básicas de ciencia
es como vivir sin saber quién es Don Quijote o quién es Madame Bovary, ¿no? O sea, son personajes que forman parte de nuestra identidad cultural, o sea, que vienen de la literatura y que nos han marcado culturalmente. Entonces, creo que hay que, o sea, yo rompo una lanza porque se acabe esa distinción tan radical, continua de ciencias, letras, o sea... Siempre en los restaurantes, toma, te doy la cuenta porque eres de ciencias, ¿no? Yo les digo, pues te voy a dar a leer la carta porque tú eres de letras. O sea, nadie se espera ese tipo de respuesta, ¿no? Yo leo la carta, tú haz la cuenta también, ¿no? Vamos a integrar disciplinas porque somos humanos y si no las integramos nos convertimos en pobres intelectualmente, ¿no? Bueno, eso va cambiando porque ahora hay muchas optativas que se pueden coger y eso está cambiando ahora. Y luego, por otra parte, remachando lo que tú dices, es muy frecuente, vamos, los de ciencias todos saben de humanidades y es muy frecuente que les guste la música, el teatro, la ópera y demás. Y lo oyentes y, por supuesto, la literatura. Y lo que tú decías, en los de letras a veces... Parece que no, es que yo soy de letras. No soy de letras. Hay una base común que tiene que ser para todos, sin duda alguna. Sí. Hablabais al principio de referentes. Hay varios niños y niñas en la sala, entre 6 y 4. Yo quería que les explicaseis con vuestras palabras de verdad, las de Eva y las de María, a qué os dedicáis, qué tipo de cosas hacéis. ¿Quieres Venga. empezar? Venga. Pues mira, yo soy química y trabajo en un laboratorio y trabajo con cosas muy divertidas. Y entonces ahí lo que hago es, primero, claro, me imagino un problema y luego trato de resolverlo. Unas veces me sale y otras veces no me sale. Si no me sale me pongo triste y si me sale me pongo muy contenta. Y en el momento en que me sale... No sabéis lo estupendísimo que es ese momento. Y luego, en concreto, ¿qué es lo que hago cuando me salen las cosas? Bueno, pues he hecho, por ejemplo, huesos. Cuando si te rompes un brazo o una pierna y te falta, por desgracia, en un accidente y te falta un trocito de hueso ahí, pues yo lo puedo fabricar con la gente que tengo en el laboratorio, con el grupo de trabajo, lo hacemos. Y los médicos lo pueden implantar. O, por ejemplo, si tienes una infección y te tienen que dar antibióticos, en vez de que te den antibióticos por todo el cuerpo y maten a lo bueno y a lo malo, que es lo que hacen, porque los antibióticos son para matar, pues lo que hacemos es que los metemos dentro de unas bolitas muy chiquititas, que les ponemos en la superficie pues otras moléculas para que busquen dónde está la infección, dónde tienen que actuar. Y entonces van por el torrente sanguíneo hasta encontrar dónde está la infección. Y allí dejan el antibiótico y matan a lo malo, pero el resto del cuerpo pues no les afecta. Esas dos cosas, por ejemplo, son cosas de las que hacemos. Y os digo que son muy divertidas. Yo destruyo planetas. Toma ya. ¿Habéis visto la Guerra de las Galaxias? Pues soy de los malos que acaban haciendo explotar planetas, ¿no? Y bueno, sí y no. Me dedico a estudiar cómo las estrellas, cuando acaban sus vidas, porque las estrellas, podríamos decir que tienen una vida, o sea, queman combustible en su interior, entonces cuando lo agotan pasan a la siguiente fase y pasan a la siguiente fase. Entonces, me dedico a estudiar cómo todas esas fases en la vida de la estrella afectan al sistema planetario que tiene alrededor. Por ejemplo, pensemos que el Sol en un momento dado va a agotar su combustible porque está en mitad de su vida, más o menos, está en su edad madura, llegará un momento que entre en su edad más adulta y se expanda, empieza a emitir cambio de temperatura, etc. Entonces, ¿qué conlleva eso? Pues que conlleva que planetas como Júpiter y Marte acabarán siendo engullidos por la estrella,
Un planeta como la Tierra todavía no lo tenemos claro. Hay un movimiento en las órbitas de los planetas más externos por efecto de la vida de la estrella. Y luego es como una especie de billar cósmico también, porque al desestabilizarse el sistema, pues unos planetas empezarán a chocar contra otros, algunos serán simplemente siendo lanzados al espacio interestelar y acabarán siendo planetas vagabundos. Entonces eso es parte de mi trabajo, ¿no? Estudiar, hago lo mismo que María, me planteo problemas y a veces cuando no me salen me cabreo mucho y cuando me salen bailo y me pongo muy contenta porque yo creo que no hay mayor felicidad que cuando te planteas un problema y lo encuentras solución, ¿no? En ciencia. Y también busco planetas, o sea, busco planetas alrededor de esas estrellas gigantes y estudio cadáveres estelares y intento descifrar, es una especie de CSI cósmico, ¿no? O sea, miramos al material que la estrella ha devuelto al medio y a partir de la química y de todo lo que encontramos intentamos ir hacia atrás y ver cómo ha sido la vida de la estrella, ¿no? Cómo ha procesado químicamente en su interior los diferentes elementos químicos, etcétera. O sea que... Uy. Y yo básicamente me dedico a hablar con gente tan guay como ellas y contarlo por ahí. Bueno. Una vez estaba hablando del futuro del Sol en un colegio, ¿no? A niños. Estaba en Estados Unidos, a niños hispanos, y yo veía que tenía toda la primera fila a punto de llorar, o sea, pero a punto de llorar, acongojada. Ya levanta la mano uno de los pequeños y dice, pero entonces se va a morir mi papá y mi mamá. Y yo, no, 4.500 millones de años. O sea. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir a escucharnos y a Eva y a María por ilustrarnos con su enorme conocimiento y su carisma. Bueno, muchas gracias.